su venia, diputado presidente, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya. Uno de los propósitos de la reforma hacendaria era el impulsar el crecimiento económico para que de manera equitativa se pudiera dar una repartición de la riqueza, es decir, que contribuyeran con mayor impuesto los que ganan. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Esto ha generado un déficit en las pequeñas y medianas empresas. Como consecuencia, hemos sido testigos que los únicos beneficiados han sido los grandes monopolios, como siempre. Debido a que su poder adquisitivo les permite la contratación de grandes firmas de despachos fiscales, valiéndose de artimañas, han logrado evadir por muchos millones de pesos en sus obligaciones fiscales. Lo anterior implica la afectación de manera directa del pequeño contribuyente sobre las grandes empresas, poniendo en riesgo la economía de las pequeñas y medianas empresas, que finalmente son las que sostienen el mercado local, que es base de nuestra hacienda pública. ¿Cuál ha sido la razón por la que a 5 años de la implementación de la reforma estructural hacendaria solo se ha beneficiado a las grandes empresas sobre el pequeño contribuyente? A 3 meses de finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto, se da las tarifas de autopistas, un aumento que viene a repercutir en los bolsillos de los mexicanos más pobres, debido a que aumentará el pasaje, el precio de los productos de la canasta básica, los insumos, entre otras cosas. Es por todos conocidos que la calidad de las carreteras en México es muy mala. Carece de servicios que estén a la altura del costo de peaje, posicionándolas como de las más caras del mundo. Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRD desea conocer a qué se debió este incremento y para qué será destinado este excedente. También queremos saber por qué las decisiones de esta Secretaría no van de la mano con la necesidad de las mayorías. La práctica de outsourcing en nuestro país solo ha dañado al sector trabajador, dejándolo sin seguridad social, sin su derecho al crédito de Infonavit, a su ahorro para el retiro y a su participación en las utilidades de las empresas. Además de mermar el ingreso tributario. Los más beneficiados en el caso de la figura outsourcing son las empresas contratantes de estos servicios, quienes no tienen una responsabilidad solidaria con los trabajadores que indirectamente laboran para ellos. La defraudación fiscal en empresas outsourcing impacta la productividad de las empresas que contratan estos servicios y por ende daña a los trabajadores de estas, causando daño colateral a los ciudadanos que dependen de esta economía para subsistir. Miles de empresas en el país se dedican a dar estos servicios. De tercerización de estos miles, solo 16 están dados de alta ante la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que son aquellas que cumplen con la aprobación por un despacho internacional en su código de ética, procesos de reclutamiento y la alineación de sus procesos legales de contratación ante Hacienda y el IMSS. En el 2016, el SAT reclamaba el cobro de más de 8,000 millones de pesos que evadieron empresas outsourcing. Se encuentran también las empresas que deducen operaciones simuladas y las empresas que facturan operaciones simuladas, comúnmente denominadas empresas fantasmas, que se ocupan de manejar los saldos positivos que genera la empresa al retener el impuesto que se les cobra a los trabajadores, pero no se reporta al fisco. A todo esto, le cuestiono al secretario, ¿cuáles son las medidas que la Secretaría de Hacienda ha tomado para combatir la evasión fiscal de las empresas que prestan el servicio outsourcing? Es cuanto, doctor presidente. Gracias, señor diputado. Para dar respuesta, tiene la palabra José Antonio González Anaya, hasta por 3 minutos. Con su venia, señor presidente, muchas gracias, diputado Raimundo García, por sus preguntas y comentarios. Son varias, trataré de ser breve y puntual. La reforma hacendaria nos permitió, como lo comenté en mi participación inicial, incrementar la recaudación y diversificar los ingresos y la dependencia de los ingresos petroleros. Se amplió la base, se aumentaron los contribuyentes de 41 millones a casi 70 millones. Se ha permitido reducir la informalidad. Sobre la pregunta puntual de cómo ha incidido la reforma hacendaria en la recaudación de las empresas, puedo comentarle
que la recaudación de las empresas más grandes, que son las que facturan de más de 100 millones de pesos, estas contribuían con cerca del 87% del impuesto sobre la renta empresarial en el año 2014. Hoy contribuyen con el 91% del impuesto, con lo cual sí se ha logrado aumentar de manera importante la recaudación a las mayores empresas. Sobre el tema de las tarifas, fue una actualización de las tarifas de las carreteras que están en el Fonadín. La actualización fue de 5.5% en promedio, no como se ha comentado de otras cifras. La tarifa promedio por kilómetro de la red concesionada sigue siendo la más baja del país, con 1.56 pesos por kilómetro. La tarifa promedio nacional es de 1.85. Esto lo que permite es mantener y reducir el rezago que tienen las tarifas que tuvo las tarifas en los últimos años, y lo único que se buscó hacer fue actualizarlas por inflación y mantenerlas en tiempo en términos reales. Sobre los esquemas de outsourcing, estamos absolutamente de acuerdo que es un esquema nocivo, que daña a la recaudación, daña a las personas y daña a los trabajadores. Hemos trabajado en tratar de combatir estos esquemas, hemos publicado más de 33 empresas de outsourcing, hemos hecho casi 500 auditorías de estos esquemas y se ha logrado recaudar 1.2 miles de millones de pesos, aumentando las retenciones para el salario real. Además, se hizo de manera paralela identificar a las personas que se benefician de estos esquemas de outsourcing. Hemos hecho una serie de cruces de información en donde hemos detectado cerca de 15,000 personas han recibido ingresos por asimilados a salarios mayores a los 3 millones de pesos y cuyos retenedores no enteraron los impuestos. Estamos haciendo un proceso de invitación para que estas personas paguen los recursos que tienen y de cualquier manera se han presentado, el SAT ha presentado 30 denuncias ante la PGR. Lo mismo con lo de las empresas fantasmas. Es un problema que queremos reducir. Me está acabando el tiempo y tenemos una serie de acciones para tratar de acabar con estas Señor secretario, le rogaría abreviara y tiene muchas respuestas por delante que dar. Tiene la palabra el diputado Raimundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 2 minutos. Gracias por la información, señor secretario. Pero estos números son insuficientes. Los datos esconden lo que todos sabemos. Son los mismos de siempre los que pagan los impuestos y las grandes empresas, si bien es cierto que están contribuyendo más, están muy lejos de contribuir lo que en materia de justicia le corresponde. También vimos que con la reforma fiscal se siguen acentuando los beneficios a las grandes empresas. Por ejemplo, si bien la reforma hacendaria eliminó el régimen de consolidación fiscal, aún hay medidas que les dan ventajas notables a las grandes empresas para subsistir. Es momento de que la Secretaría de Hacienda deje de recaer en el público cautivo de contribuyentes y tome las acciones necesarias para evitar los abusos y la ilegalidad. Se debe promover la formalidad para todos, de acuerdo a sus capacidades, contribuyan a construir un México mejor. Señor secretario, lo que tenemos que hacer es implementar medidas para que las micros, pequeñas y medianas empresas puedan subsistir y crecer. Es por ello que es importante que haya una reflexión si proporcionalmente es justo lo que están pagando este tipo de empresas. Escuchamos como siempre justificaciones que en nada benefician ni a nosotros diputados ni al país en general, y al final solo vemos hechos que nos afectan a todos los mexicanos, como es el incremento del costo de las carreteras. Usted menciona que el ajuste que se hizo en promedio de todas las carreteras, qué bueno que lo aclara,
pero aún así me parece que es injusto. Además, mucho del reclamo de este casetazo es precisamente obras inconclusas y la falta de buen funcionamiento. Es necesario que por última vez le quede claro que estas medidas afectan a los sectores muy vulnerables. Mi partido velará porque se antepongan el interés de la ciudadanía antes de tomar estas medidas. Si bien es cierto que esa Secretaría, a iniciativa de mi grupo parlamentario en la legislatura pasada, estableció controles en materia de IVA, tratándose de su contratación laboral, outsourcing, claramente ha sido insuficiente el esfuerzo realizado, ya que dicha práctica continúa el detrimento de los derechos laborales de los trabajadores que menos ganan. Señor diputado. Es cuanto, diputado presidente. Se ha agotado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.